el poder meditar y el poder exponernos a la palabra. Yo creo que es importantísimo que usted escuche lo que el Señor escribió con el propósito de bendecir las familias, con el propósito de ponerles un fundamento. Dice que la casa que se edificó sobre la roca, es decir, un cimiento de roca y no sobre la arena, dice que cuando vinieron los vientos, cuando vinieron los problemas, cuando vinieron las tempestades, cuando vinieron las corrientes de agua, dice que no se cayó. Y cada uno de nosotros, hermanos, en esta mañana quisiéramos tener una familia sobre la roca, ¿no es cierto? ¿Usted quiere tener una familia sobre la roca? Acuérdese que la roca es Cristo. Por eso el fundamento que el apóstol Pablo ponía en la iglesia, específicamente ahí en el capítulo 3 de Primera de Corintios, usted recordará que él dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento. Gracias a Dios que Pablo nos expresa a nosotros cuál es ese fundamento, nos explica y nos dice que el fundamento es Jesucristo y nadie puede poner otro fundamento que no sea Jesucristo. Entonces, el fundamento de la vida de cada uno de nosotros, para que nuestra casa no se caiga, para que nuestra familia no se derribe, porque, hermano amado, independientemente de la razón por la que su casa se puede estar desmoronando, lo que explica que se puede estar cayendo es que no le puso fundamento. Los problemas van a venir siempre. Las dificultades entre los esposos van a estar siempre. Ningún hombre, ninguna mujer que se ha casado es perfecta. Siempre he creído que cuando un hombre y una mujer que están muy bien vestidos en el día de su boda, siempre me he dado cuenta que si nosotros tuviéramos rayos X espirituales, nos daríamos cuenta que el hombre que está con su frac, con su colita de pingüino ahí muy elegante, quizás su corbatín de mariposa, y la novia con su gran cola y quizás hasta su vestido de diseñador color blanco, y tan bonitas que se ven las novias. No hay novia fea, ¿verdad que no? Y no hay novio feo. Realmente hay algo especial que se da cuando se casan. Pero si tuviéramos rayos X, nos daríamos cuenta que ella con su vestido, aunque sea Christian Dior, lleva una bolsa de basura al altar, y él tiene otra bolsa de basura esperándola en el altar. Esas bolsas de basura son todo lo que heredaron, la vana manera de vivir heredada de sus padres, los falsos conceptos acerca del matrimonio, las ideas preconcebidas que han tenido, especialmente ministradas por su experiencia en su propia vida familiar con sus padres. Ahí está en esa bolsa de basura el machismo que probablemente el papá o el abuelo le heredó a ese hombre. Ahí en esa bolsa de basura también está los conceptos de matriarcado que probablemente esa mujer vivió en su casa y que va a poner por obra cuando pase la luna de miel. Y los problemas van a empezar. Cualquier pareja, después de ciertos meses, empieza lo que yo llamo la etapa de la desilusión. Si yo hubiera sabido que tú eras así, si yo hubiera sabido que tú eras asá, si yo me hubiera dado cuenta que dejas toda la ropa tirada, si yo me hubiera dado cuenta que haces esto y haces aquello, nunca me hubiera fijado en ti. Quizá pueden ser las palabras de la primera pelea. Pero la etapa de la desilusión, jóvenes, siempre llega porque lamentablemente nosotros nos han enseñado mal. Hemos visto más películas de amor que lo que hemos leído en la Biblia acerca de la familia. Hemos leído más libros rosa, donde todo termina muy bonito y todo sale bien, y las jovencitas siempre sueñan con el príncipe azul que se vuelve negro, o tal vez rojo. Pero al final nos han enseñado mal. La Biblia nunca habla de un príncipe azul, ¿verdad que no? Y sin embargo nosotros seguimos enseñándolos en los cuentos a los niños y especialmente a las niñas cuando se van a ir a dormir del príncipe azul,
de aquel que le da un beso en la boca a la bella durmiente y que la bella durmiente se levanta. Los llevamos al cine a ver Enredados para terminar más enredados. Aleluya. Y siempre trasladamos la idea que nos trasladan las películas, que nos traslada al fin y al cabo el sistema del mundo, y parece muy bonito, pero el matrimonio no es así. Y muchos matrimonios se están rompiendo, estoy hablando de matrimonios cristianos, se están destruyendo o sencillamente viven bajo las cuatro paredes de su casa, pero no son felices. Yo estoy cansado de no ver familias felices. Yo estoy cansado de no ver hijos felices. Yo estoy cansado de no ver esposas felices. Estoy cansado de no ver esposos felices. Los veo cansados, los veo abrumados, los veo aquí, los veo allá. Y digo yo, ¿qué pasa? Y es que el problema es que lo que llevamos en la bolsa de la basura está tomando preeminencia. Son ancestros. Hoy meditaba yo mucho acerca de lo que hemos estado meditando los miércoles y enseñando sobre el mundo de los espíritus. Y si nosotros vamos a hablar de la familia, tenemos que hablar de las influencias espirituales que están tratando de destruir las familias. Usted tenga por seguro que si su hijo anda rebelde, hay un espíritu que está molestando ahí. Y usted tiene que aprender a discernir. Tiene que aprender a saber que vivimos no solamente en un mundo material. Los esposos no solamente se tienen que conformar con llevar la comida y mire, muchos esposos se sienten orgullosos porque son responsables y llevan la comida a la casa. Lamentablemente otros no lo son. Pero lo menos que puede hacer un hombre cristiano es llevar todo lo que se necesita a la casa. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que un infiel. Así que ninguno de nosotros podemos actuar como infieles. ¿Y sabe qué? Dios no va a permitir que un verdadero hombre de Dios quede mal parado ante su familia, ante la sociedad, ante la familia y ante todos. Porque Dios es responsable. A mí me gusta mucho recordar algunos pasajes de la vida del Dr. Ríos como un modelo que nos ha servido mucho a todos nosotros. Porque cuando él, después de 8 años de estar con la clínica y estar con la obra, hermano amado, no es fácil pastorear y trabajar. El Dr. Ríos lo hizo por 8 años, hasta que el Espíritu le borró la memoria y dice que ya no podía ni recetar. A cada rato tenía que agarrar ¿cómo le llaman? Vademecus. ¿Vademecus es? Vademecum. Eso es una palabra latina, ¿verdad? Tenía que agarrar el libro donde estaban todas las medicinas según las enfermedades, porque él se pasaba leyendo la Biblia y ministrando a los pacientes en su alma, ¿verdad? Se estaba convirtiendo de médico de cuerpos, se estaba transformando en un médico de almas. Y entonces él supo que era el momento de dejar la profesión para dedicarse exclusivamente al ministerio. Pero esa es una etapa muy difícil, no es fácil dar ese paso. A veces por orgullo nos cuesta darlo. Yo tengo un amigo que me dice, mira, cuando yo me dediqué a tiempo completo, ¿sabes qué fue lo que trató Dios conmigo? El orgullo. Porque no es nada fácil depender de otros para poder vivir. Sin embargo, el verdadero ministro de Dios sabe que no depende de los hombres, depende de Dios. El verdadero levita, su herencia es Jehová. Por eso yo separo los ministerios que sirven completamente con todo su tiempo en dos. Uno, aquellos que están a tiempo completo, que pueden ser asalariados. Y dos, los levitas. Porque el levita solo depende del Señor. Su herencia es Jehová. El levita no tenía tierras, el levita no tenía nada. Solo dependía del Señor. Pero ¿qué más, verdad? Que depender del Señor. Pero para eso se necesita un verdadero llamado. Y el tema no es el llamado al ministerio. Entonces, hermanos amados, yo creo que en esta etapa que vamos a iniciar a hablar de familias, tuve que llegar a esa decisión porque usted no viene en otros eventos donde hablamos de familia, no viene temprano a la escuela dominical. Ahora vamos a hacer el esfuerzo para correr, pero yo espero que usted no sea como buen guatemalteco que ahora que vamos a iniciar a las 9:30 venga a las 11:30. Yo quiero exhortar con una exhortación pastoral a los que vienen tarde. Busquen la manera, hermanos amados, de venir temprano. Vienen una vez a la iglesia. Una vez a la iglesia vienen. Vengan temprano.
Que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. Use la fe, use la sabiduría, busque la manera que Dios se manifieste en su vida para venir. Porque eso es decisión personal. Ya no me venga con cuentos. Y no estoy enojado. Pero es importante que nosotros le demos ejemplo a nuestros hijos. A todos nos cuesta venir temprano. Y a veces me vengo sin desayuno, pero me vengo. Ahí en el camino me tomo algo. Yo sé que usted no es como yo, ¿verdad? Que con un mochito ya está listo. Usted tiene que comer un montón, ¿verdad? Pero coma rápido, levántese más temprano. ¿Está dispuesto a aceptar una exhortación pastoral o no? Porque si no la acepta, no soy su pastor. La oveja que no acepta una exhortación pastoral en su corazón no acepta pastor. Bueno, entremos a la palabra y dejemos de regañar. 127 de los Salmos es un salmo, dice, de Salomón, cántico de ascenso gradual de Salomón, dice. Mire qué interesante, no es de David, es de Salomón. Y los dos son cánticos de ascenso gradual. Probablemente Otito nos daría una buena cátedra acerca de lo que son los salmos de ascenso gradual. Pero no vamos a hablar hoy de música, sino que vamos a hablar de los principios que yo veo acá y que espero que veamos juntos. Dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan. Yo quiero que usted le ponga mucha atención a la palabra trabajar. Porque el matrimonio, hermanos, se trabaja y se trabaja duro. Quítese la idea equivocada de que el matrimonio es espontaneidad. Con solo amar a los Hollywood, como ya le dije, es suficiente. No, es cierto que la Biblia dice, el amor cubrirá multitud de faltas. Pero ¿qué clase de amor? ¿No es el erótico? ¿No es el amor entre hermanos, el filial tampoco? Es el amor de Dios. Lo que se anda buscando es que un hombre y una mujer se amen con ágape, como la base de su matrimonio. Por cierto, indudablemente tiene que haber eros. Tiene que haber amor filial también, porque algunos han dicho con muy buena razón que el 80% de la vida matrimonial es ser amigos. Yo he vivido 25 años con mi mejor amiga. En todos estos 25 años no he necesitado una mejor amiga. Yo he ministrado varones cristianos que me dicen, es que fíjate que mi esposa está molesta porque mi mejor amiga. ¿Cómo que mi mejor amiga? Le digo yo en mi cabeza no cabe, hermano amado, que un varón cristiano casado tenga una mejor amiga que no sea su esposa. Y sin embargo, muchos la tienen. Aló. Eso puede ser adulterio del alma. Primero se da un adulterio del alma para que se dé después un adulterio completo. Pero acuérdese que el que mira a una mujer y la desea en su corazón, ya adulteró, dijo Jesús. Entonces, muchos esposos, yo aquí voy a tener que, hermano, excavar y meter la pala y tratar de meter profundo las cosas, y espero en Dios que cosas que yo esté diciendo aquí no vayan a provocar problemas entre las familias, entre los esposos, porque uno espera que la palabra de Dios no provoque problemas, pero fíjese que la palabra que yo leo en los evangelios dice que el evangelio que traía Jesús dice, yo pondré enemistad entre el hombre, entre la esposa y el esposo, dice, entre el hijo y el padre, entre el padre y el hijo. Porque hay cosas que se dan en los matrimonios cristianos que definitivamente, hermano, tenemos que tomar la decisión de que ya no se den. Es bien importante que hagamos eso. ¿Por qué? Porque indudablemente muchas veces nosotros presentamos síntomas. Y uno de los grandes problemas que tiene un varón es que ya no disfruta estar con su esposa. Busca cualquier excusa para estar solo. Busca cualquier excusa para trabajar dobles jornadas. Busca cualquier cosa para no estar con ella porque se aburrió de ella. Eso es un enorme síntoma que dejó de ser tu mejor amiga. Dejó de ser tu amante. Dejó de ser lo que
libro de Cantar de los Cantares expresa muy bien cuando dejamos por un lado la relación mística entre Cristo y la iglesia, porque Cantares no solamente se debe de entender en el nivel de Cristo y la iglesia, también el libro de Cantares nos habla a nosotros de la relación de un hombre y una mujer. Aunque obviamente Salomón tenía muchas, tenemos que entender que si quedó en la Biblia, los principios que quedaron ahí están claros para un hombre y una mujer en el contexto del matrimonio. Y entonces el salmista, mejor dicho, el sabio Salomón, cuando escribe Cantares, dice: hermana mía, ¿se acuerda? Amiga mía. Ahí está, ¿verdad? La amistad es la unión de almas. Muchas parejas no tuvieron afinidad de almas. Lo que tuvieron fue afinidad de cuerpos. Por eso insisto, aunque muchos han dejado de lado y han atacado la doctrina sobre amistad, compromiso y matrimonio, yo sigo creyendo que amistad, compromiso y matrimonio es lo bíblico. La Biblia no te ampara, joven. Si lo haces es tu decisión y respetamos tu decisión. Pero te aconsejo que medites sobre lo que te voy a decir, porque en la Biblia no hay noviazgo a la manera occidental. No existe tal cosa. Porque en los noviazgos, lo primero que hace un joven es tomarle la mano y todo lo que pueda. ¿Sí o no? Empieza con la mano, pero después va subiendo, así como cuando uno jugaba con los niños. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? El noviazgo a la manera occidental es un permiso para pecar. El noviazgo a la manera occidental es un permiso para tocarse, para manosearse. Disculpe que utilice palabras fuertes, pero las tengo que usar. Si eso le va a ayudar a un joven para evitar problemas, entonces lo primero que debe de haber, y es un consejo para padres y es un consejo para jóvenes, es amistad. ¿Y qué es la amistad? Muchos de ustedes probablemente tienen problemas actualmente porque no fueron amigos. La amistad es una afinidad de almas, no cuerpos. Ahí en la amistad no hay toques. Lo que pasa está que ahora hay amigos íntimos. Hasta películas con ese nombre se hacen. Amigos íntimos. Hacen de todo lo que se hace en el matrimonio. Y son solo amigos. Usted sabe que el mundo, tratando de quitar el concepto bíblico del matrimonio, ahora tiene el concepto de matrimonios a prueba. Yo creía que eso ya no se manejaba, pero he visto hijos de cristianos que actualmente viven juntos en un apartamento y no se casaron. Lo he visto. Con la anuencia de los padres, obviamente en el contexto de lo que sucede en esas familias es que se alejaron del Señor. Dejaron por un lado todo lo que creían. Y lamentablemente eso todavía está ahí. Dicen ellos, vivamos 6 meses y si nos va bien, nos casamos. Y es tener una enorme ignorancia acerca de lo que la Biblia dice en cuanto a las relaciones sexuales. Porque 1 Corintios capítulo 6 dice que el que se une a una ramera, un cuerpo es con ella. Génesis dice que los dos serán una sola carne. Y aunque hace alusión a muchas cosas que no vienen ahorita al caso, cuando dice que los dos serán una sola carne, está hablando de las relaciones sexuales. Es obvio, Dios así creó al hombre y a la mujer. Cuando yo uno esos dos versos, me doy cuenta que cuando un joven tiene relaciones sexuales antes del matrimonio, y la Biblia le llama fornicación, lo que está haciendo es que se hizo un cuerpo con la persona. Pero yo añado un poco más, porque si uno sigue leyendo 1 Corintios 6, dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Eso significa que no solamente hay un amarre de cuerpos cuando se fornica o cuando se adultera, porque al fin y al cabo hace alusión a una relación sexual ilícita, ya sea de jóvenes que no se han casado o
de hombres o mujeres que ya casados tienen una relación ilícita de tipo sexual. Entonces, no solamente hay un amarre de cuerpos, sino que hay un amarre de almas y, ojo, hay un amarre espiritual. Es el ser integral el que se amarra. Por eso a mí me molesta, me cae mal, me enoja cuando un varón cae en adulterio. Estoy hablando de un hombre cristiano que cae en adulterio y cuando viene a confesar su falta, espera que la esposa le perdone esa situación de la noche a la mañana. Eso no puede ser así. Para empezar, ese hombre o esa mujer tienen que ser liberados. Tiene que cortarse el amarre almático y tiene que cortarse el amarre espiritual, porque de lo contrario va a estar otra vez con la esposa pensando en la otra. Y no estoy enojado. Por ahí alguien me dijo que tengo que hablar la palabra con más autoridad. Y de repente hoy es el día. Las cosas hay que hablarlas como son. No hay mucho tiempo para estar dorándole la píldora a la oveja. Pero si tú no tienes amistad o no tuviste amistad, lo más probable es que necesites hacer amistad con la que llevas casado 20 años. Ay, ¿cómo así, hermano Sergio? Si tú no eres amigo de tu esposa y ella no es amiga tuya, no hay afinidad de almas. La unión de almas son las 24 horas. La unión de cuerpos, cuando se casan, es todos los días. Después de un año es cada semana. A los 10 años es cada mes. Hermano Sergio, ¿por qué está siendo tan explícito? No sé por qué. Pero espero que los jóvenes que estén aquí, los papás, les expliquen cosas. Ya que están aquí, de todas maneras tengo que decirlo. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Y quiénes son los edificadores? Papá y mamá. No hay para dónde. Sin embargo, note usted que cuando Pablo habla acerca de la analogía de que la iglesia es un edificio de Dios, él dice yo como perito arquitecto, no dice arquitecta. Así que las cabezas, hermanas amadas, aunque no les guste, son sus esposos. Yo sé que muchas mujeres, incluso que pueden estar acá, han tenido que luchar enormemente por dejarle el timón al esposo. Eso pasa en todas las familias. Eso pasa en todas las iglesias. Porque a veces, precisamente porque no se conocieron, tienen prejuicios acerca de sus esposos y las esposas, lo peor que pueden hacer es denigrar a sus esposos en su corazón. Hay muchas esposas que no se atreven a decir lo que piensan. A veces tienen el concepto religioso de que el esposo es la cabeza, pero en su corazón, en su alma, tienen la idea que ellas son mejores, que ellas son más listas, que ellas podrían tomar mejores decisiones, que podrían administrar mejor el dinero, que podrían hacer mejor las cosas, que podrían ministrar mejor en la iglesia, que tienen mejores ideas, lo tienen adentro. Y no lo dice. Pero Dios lo mira. Y no solo Dios, los espíritus lo ven. Y no solo los de Dios. Entonces, cuando una esposa en su alma muy profundo tiene esos conceptos de su varón, lo deshonra. Y cuando lo deshonra, ella no se está dando cuenta que está dando cosas contra el aguijón, porque está yendo en contra de la autoridad de Dios, del orden de Dios para la familia. Por eso el principal edificador de una familia es el esposo. Por eso recordará usted que el año pasado yo llamé a las cabezas de casa. Y algunos vinieron y otros no. Porque realmente el esposo está interesado en trabajar. Está interesado en ganar dinero. Tenemos la falsa y tonta idea, disculpe que lo diga así, que ganando mucho dinero todo nos va a ir bien.
creemos que comprarle la ropa de marca a los hijos va a ser suficiente para que ellos estén bien. Para que no sientan la presión de grupo donde aquel tiene sus zapatos Nike y yo tengo los zapatos Nike. Una muestra chafa de los coreanos. Creemos que haciendo mucho dinero, comprando una buena casa, teniendo autos último modelo, o por lo menos que no se queden tirados, ya la hicimos. Es una tontería. Porque note que el que tiene que edificar la casa originalmente es el Señor, pero el Señor va a edificar la casa con una cabeza que se deje guiar por Él. Por eso ya el apóstol Pablo en 1 Corintios nos explica el orden y nos dice: Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón, el varón es la cabeza de la mujer. Y si nosotros somos cuidadosos, ningún hombre puede ser cabeza de su mujer si Cristo no es su cabeza. Nosotros no hemos visto solo para abajo porque nos conviene. Pero el varón cuya cabeza no es Cristo no puede ser cabeza, por lo menos en todo el sentido de la palabra. Porque la idea es que ni Cristo pudo o podría haber sido cabeza de la iglesia si su padre no era su cabeza. Esa es la idea. Por eso en los 3 años y medio que Jesús caminó en la tierra, siendo el Dios hombre, no osó hacer absolutamente nada que se le ocurriera a él como individuo, sino dice la Escritura, y nos lo repite un montón de veces los evangelios, que hizo lo que el Padre le decía que hiciera. ¿Nota usted la sujeción y la obediencia de Cristo en la tierra? Eso nos indica que la obediencia y sujeción de un varón, de un hijo de Dios, de un hombre que quiere tener una casa edificada sobre la roca, es permitir que Cristo sea su cabeza. Si Cristo realmente es tu cabeza, llevas las de ganar en el matrimonio. Yo le voy a decir algo: una mujer que no se sujeta a un varón de Dios cuya cabeza es Cristo, el Señor hasta la puede cortar. Lo hemos visto. Hemos visto, hermano amado, mujeres y hombres que el Señor en su misericordia corta porque el otro está buscando de Dios. Por eso en la restauración familiar yo tengo un criterio ministerial. Y el criterio ministerial se lo he dicho a muchos de ustedes. Y yo no sé si ustedes lo creen o no lo creen, pero yo lo que he dicho es: si uno de los dos busca a Dios, Dios trabaja con el otro que no quiere, al punto que se lo puede llevar. Yo he visto mujeres liberadas de hombres pecadores, cristianos carnales, que andan adulterando a diestra y a siniestra y cuyas esposas se meten con Dios. A esas mujeres Dios las libera, lo he visto. Pero también pueden haber hombres liberados cuando una esposa no quiere caminar. Por supuesto, no le estoy diciendo a usted que prepare un plan para ver cómo se quita a su cónyuge de encima. Yo no estoy diciendo eso, porque yo no estoy diciendo lo que dicen algunos, ¿verdad, Señor? ¿Te la llevas o te la mando? ¿Te lo llevas o te lo mando? Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo la forma como Dios actúa. Por eso, en una pareja, si hay problemas, uno de los dos que venga a buscar de Dios y que busque la restauración matrimonial es suficiente. Con uno que se meta con Dios de cabeza, Dios puede hacer el milagro de restaurar al cónyuge. Por eso para mí es muy triste cuando yo oigo hermanos que me dicen o hermanas que me dicen: yo ya no quiero nada con mi esposo. Eso para mí es muy triste como ministro. Yo ni siquiera oro para que se convierta. Es delicado. ¿Cómo es posible que nosotros como cristianos decimos que vamos a evangelizar y le hablamos al inconverso que no conocemos y no le podemos hablar al cónyuge que no conoce al Señor? ¿Cómo es posible
que nosotros con el que procreamos hijos no podamos compartirle la fe. Y tal vez estamos interesados en evangelizar al compañero de trabajo. Y muchas mujeres en los trabajos evangelizan al compañero de trabajo para quedarse con él. Hay muchos síntomas que yo he observado. Cuando una mujer ya no quiere nada con un hombre cristiano, probablemente es que ya le echó ojo a otro. Pero no sé por qué me fui por ahí, mejor regreso al Salmo 127, porque ya está usted muy serio. Hay que trabajar el matrimonio. Voy a cumplir 25 años de casado y por ningún momento me voy a poner de ejemplo. Solo puedo hablar un poquito de lo que he vivido, porque lo puedo hablar con propiedad, porque a mí me ha tocado vivirlo. Pero es muy llamativo, hermano amado, que desde que me casé vino un pensamiento a mi corazón. Y el pensamiento que vino a mi corazón es que yo tenía que luchar todos los días por el bienestar de mi familia. Tenía que pelear una batalla cada día por eso llamado felicidad, no a la manera que el mundo la plantea. Porque hoy que hablaba Otito acerca de Shalom, que ha sido uno de sus saludos preferidos, ¿verdad? La palabra hebrea Shalom no es paz nada más. La palabra hebrea Shalom engloba todo lo que el mundo ha dicho que es la felicidad. Todo. Cuando un hebreo dice Shalom, te está diciendo que seas próspero. Te está diciendo que tengas paz, por supuesto. Te está diciendo que tengas todo. Y felicidad se define como el bienestar equilibrado de todas las cosas que a ti te hacen sentir bien. Eso es Shalom. Así que cuando el Señor dijo, Shalom os dejo, Shalom os doy, les estaba metiendo en una sola palabra todo. Y Dios quiere eso para nosotros. Pero hay que pelearlo. Lo que yo le quiero dejar en su corazón esta mañana, especialmente varones que están aquí. Yo a veces quisiera, hermano, se lo digo muy sinceramente, yo no sé si por ser sincero usted se va a enojar conmigo, pero a veces me gustaría agarrar un serrucho. Vos, cuando cortan el cráneo, usan serrucho, vos. Sierra. Puchicas, fíjese ustedes que sí lo hacen. Raca, levantar la tapa y poner manos ahí directo al cerebro. O echar aceite o algo hacer para que los varones agarren barco, para que los varones entiendan la enorme responsabilidad, pero también el enorme privilegio que tienen de edificar la casa. Mire, si el doctor Ríos dijo que el 99.9 de los problemas del matrimonio son culpa del varón, ¿usted cree que con ese criterio ministerial que él tenía se equivocó al decir eso? Yo no sé si lo cree eso, Tito. Pero yo creo que lo dijo un ministro de Dios y yo lo he tomado muy en cuenta. Por eso, ¿no cree que cuando usted tiene problemas con su esposa, lo que menos debería de hacer es criticarla? Porque si no le gusta la que está a la par, usted es el responsable, único responsable. Porque también este varón recibió de parte de Dios y nos enseñó que es el varón el que forma a su ayuda idónea. Por eso, si en 25 años a mí no me gusta lo que formé, yo soy el responsable. ¿Me está siguiendo? Entonces, si a usted no le gusta que ella hace esto, que ella hace aquello, y que no sé qué, y que no sé cuándo, yo a veces, hermano, oigo varones que se pasan una hora hablándome de su esposa. ¿Y sabe qué he pensado? La próxima vez les voy a decir a las parejas con las que hable, háblame de ti. ¿De qué problemas tienes tú? No de los problemas que tiene tu esposa. Porque el trabajo que Dios quiere hacer en tu vida, varón, es arreglarte tus clavos, tus ancestros, tus problemas. Y lo que quiere hacer Dios con tu esposa es arreglarla a ella.
Entonces, si tú utilizas una hora para hablar de todos los defectos de ella, ¿por qué no utilizas una hora? Cuando yo le pregunto a un varón que ya me habló una hora de los defectos de su esposa, que me hable de los de él, en un minuto me dice todo. Porque no está consciente de sus problemas. Cuando una esposa se pasa una hora hablando de los clavos del esposo y no habla de ella, no quiere ser restaurada ella. El secreto es que tú seas restaurado en lo individual y entonces vas a ser un mejor elemento en la familia, en el matrimonio. ¿Me está siguiendo? ¿Amén o no amén? Dice el Salmo: si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Voy a sacar eso de contexto. Lo voy a hacer a un lado en este momento. Quiero entrar al verso 2 por el tiempo. Dice: es en vano que os levantéis de madrugada. Este es un mensaje para hombres, aunque son ellas las que se levantan más temprano. Pero el contexto habla de lo que va a decir. Se está refiriendo a hombres. Que os acostéis tarde, aunque más parece mujeres, ¿verdad? ¿No es cierto que la mujer se levanta más temprano que los hombres? ¿Y se acuesta más tarde? Pero se está refiriendo al hombre. Porque lo entiende usted al final de la frase. La última frase del verso 2 dice: pues él da a su amado, no dice amada, aún mientras duerme. Pero yo hice un círculo en la palabra da. ¿Cuántos varones aquí se levantan tempranito para ir a trabajar? Levántenme la mano. ¿Cuántos aquí? Pero levantarla con fuerza. ¿Cuántos aquí? Ok. ¿Y cuántos se acuestan tarde? Por trabajar, no por ver tele. Fíjese que dice: es en vano que os levantéis de madrugada y que os acostáis tarde, que comáis el pan de afanosa labor. Eso es un hombre trabajando duramente. Que comáis pan o el pan de afanosa labor, pues él, hablando del Señor, da a su amado aún mientras duerme. Tratemos de manejar esto. Yo creo que la mayoría de nosotros trabajamos para dar lo mejor a nuestras familias, ¿no es cierto? Cuando estábamos en el mundo, si es que usted estuvo en el mundo una época sin Cristo, puede ser que usted trabajaba para chupar. Algunos trabajaban para eso, ¿no? Otros trabajaban para mujerear. Otros trabajaban para darse sus gustos. Yo he visto hombres con un carro último modelo y la esposa no tiene ni zapato segundo que ponerse. Yo los he visto, y cristianos, los he visto con estos ojos que no se los van a comer los gusanos. A mí me gusta mucho ver a una mujer bien vestida, aunque su esposo esté un poquito más desaliñado. Porque no dice que ella es la gloria del varón. ¿Dice o no dice eso la Biblia? Pero yo a veces veo gente con zapatos de $500, no, muy caros, ¿verdad? De $100, y la esposa con caites del mercado. ¿No hay desequilibrio ahí? Entonces, note usted que dice: en vano es que trabajes duro, lo voy a resumir de esa manera, y que comas el pan afanoso, porque Él da. Son dos condiciones: o recibes con un trabajo duro, o recibes del proveedor que te da lo que necesitas, aunque duermas. Eso es lo que está diciendo ahí. A ver cómo se lo barajeo. Pablo dice que no coma el que no trabaja, ¿verdad? El que no trabaja, que no coma. No está diciendo que te vas a echar a dormir. Lo que está diciendo es que de nada sirve que trabajes arduamente
si realmente estás dependiendo de ti mismo y por eso hay afán. Todo trabajo que te lleva a un afán es un trabajo humano. Yo he visto parejas, hermano, porque de alguna manera uno tiene, lo voy a definir así, hay una generación de gente que uno conoce que se casaron más o menos en las mismas edades de uno, ¿verdad? A eso le llamo yo una generación de parejas, ¿sí? ¿Me estoy dando a entender? Y normalmente en esos círculos uno mira que hay familias que prosperan muy rápido, ¿verdad? Y otros que no hay manera, ya llevan 20 años y no pasa nada, ni casa propia tienen. Lo ha visto usted en esos círculos, ¿verdad? A veces son círculos de compañeros de estudio o son círculos en la iglesia, porque siempre hay círculos de afinidad. Pero yo he podido notar que cuando un varón se afana y la motivación es competir con otro, casi nunca le llega lo que quiere. Y cuando le llega, ha sido pan de afanosa labor. Es más, ni lo disfruta. Pero he visto gente que busca de Dios y que sus verdaderas motivaciones cuando trabajan son las normales y las adecuadas, que todo lo que hace prospera. ¿Usted se ha dado cuenta que yo muchas veces oro, Señor, que sea prosperada la obra de sus manos? Oro yo muchas veces, cuando oro por ustedes. Para que si tú lo que haces son manualidades, te las compren. Si tú con tus manos peinas pelo, que dejes muy bien el pelo para que te busque. Si tú con las manos tocas y así te ganas la vida, pues que tus manos no le den artritis. Sea prosperada la obra de nuestras manos. Pero cuando nosotros sabemos que el que da, da aun cuando nosotros dormimos. Yo no sé si usted entiende. Está diciendo que aunque nosotros no hagamos nada, en la hora de la noche, ahí Él está preparando el plan para darte. ¿Lo lees ahí? Pero ¿a quién da Él? A su amado. Por eso de los íntimos hay que ponerle atención, no solamente fue una serie de temas. Si tú eres un íntimo de Dios, ¿se acuerda? Juan, el discípulo amado, a su amado Él da, aún de noche. Dice, he aquí, don del Señor son los hijos. Su versión debe decir, he aquí, herencia del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Note que aquí habla de los hijos. Nosotros generalmente logramos entender este versículo y a veces mentalmente creemos que herencia de Jehová son los hijos. Pero si usted es sincero consigo mismo, muchas veces usted eso realmente no lo ha creído en su corazón. Cuando para usted es cargoso pagar el colegio de los hijos, cuando para usted es cargoso pagar la universidad de los hijos, cuando usted está pensando, ay, ya tendría mi carrito si no le estuviera pagando universidad privada, a la San Carlos debería de irse. Y no que tenga nada a la San Carlos, porque de ahí salí yo. Pero a veces, hermano amado, se vuelve en carga a los hijos. No le voy a pedir que levante la mano, ¿verdad? Porque después tendría que ministrar a todos sus hijos. Pero no es cierto que cuando ya cumplen 22 o 23, uno ya está poniendo la escoba detrás de la puerta. Solo porque usted no cree en San Antonio, no le da vuelta a la imagen para que su hijo o su hija se case pronto y se vaya. Pero hay padres así, ¿no? Hasta los ofrecen. Mire usted, fíjese que tengo una de 22. Tengo una de 23. Mire, hay una de 26. Pero es para que despierte usted, ¿verdad? Pero herencia
Cuando un hijo se enferma y 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 todas tus ganancias se te van ahí, ¿qué sientes? No me digas. A veces se enoja uno, ¿o no? Yo creo que yo no estoy hablando aquí con gente que tenga halo de santo ya, ¿verdad? O cuando están en una carrera que solo comprar materiales caros y caros y caros y caros y caros y no te queda ni para el pollo campero del domingo. Herencia de Jehová son los hijos. Independientemente de la situación complicada que vivamos, recordemos que si son herencia de Jehová, Él se va a encargar de proveer todo lo necesario. Por eso, ojo, aunque en este verso hay una parte final, tal vez no en ese verso, sino en el capítulo, porque en el verso 5 me voy a adelantar un poquito, dice, bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. En esos tiempos era necesario tener muchos hijos. Hay organizaciones llamadas cristianas que siguen con esa mentalidad y normalmente los que pertenecen a esa agrupación tienen 10, 12, 13, 15 hijos. Pero la pregunta es, ¿realmente nosotros podremos decidir el número de los hijos? ¿Qué piensa usted? Unos dicen no, otros dicen sí. Hay hijos por voluntad de varón. No me voy a meter a eso porque eso es un tema polémico ahorita y no me quiero meter a eso. Pero la razón era porque dice, no serán avergonzados cuando hablen con sus enemigos en la puerta. Porque mientras más hijos tiene el papá y vienen sus enemigos contra él, y si tiene 15 bandidos ahí con espada y con casco y los otros son 10, se van a ir, ¿verdad? Por eso dicen, no serán avergonzados. Está hablando en el contexto y en un léxico de batalla. Pero en realidad yo creo que nosotros debemos de tener los hijos que de acuerdo a la pareja se pongan de acuerdo y aún con Dios. Eso es algo muy, muy personal, pero no me voy a meter yo a eso. Ahora, note entonces, y recompensa es el fruto del vientre. Aquí habla de la mamá, porque es la mamá la que pone el vientre. Y aquí quiero hablar un poquito de ellas, de ustedes, hermanas amadas, de las que están esperando, de las que van a tener y de las que cerraron producción. Pero el vínculo entre una madre y un hijo jamás lo podemos nosotros entender los hombres. Fue tan fuerte que Jesús, muriendo, ya no estaba preocupado de él. Se preocupó de su mamá. Igual que nosotros, ¿verdad? Que a veces nos olvidamos de las mamás. He ahí tu hijo, madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Muriendo, se preocupó de su mamá. Por ese vínculo. La Biblia habla que las mujeres engendran, dice la mujer, se salvará engendrando hijos. ¿Así dice? ¿Sí? Y la explicación que recibimos del doctor Ríos, y yo os la recuerdo. Usted sabe que biológicamente una mujer no engendra, es el hombre el que engendra. ¿Sí? Entonces no tiene que ser algo físico. No está hablando en el plano natural. Está hablando en un plano espiritual. Quiere decir que cuando dice que la mujer se salvará, no está hablando de salvación eterna. Porque nosotros, hombres y mujeres, nos salvamos por Cristo. Entonces, ¿de qué salvación está hablando? ¿Perdón? ¿Del dolor? ¿De qué salvación será esa? De sufrir, ver a sus hijos mal. Yo creo que no hay dolor más fuerte de una mujer ver a su hijo tomar un mal camino y morir en ese mal camino. El dolor de una madre frente al féretro de su hijo, quizá de 20, 25 años, debe ser terrible, ¿no? Y es más terrible que el del varón, del papá.
se salvará de ese tipo de circunstancias. De eso se va a salvar. Entonces, ¿qué querrá decir engendrar? No es solo amamantarlo, no es solo cambiarle los pañales, que como cuesta. No es solo pasar las desveladas cuando están enfermos, porque las que se quedan son ellas. Usted casi nunca ve a un varón que se quede cuidando a un niño, ¿verdad? Siempre es ella la que se queda. Usted no ve a un varón cuidándolo de paperas, a menos que sea un padre soltero. Normalmente nos hacemos los locos, porque somos listos para ese tipo de cosas. Pero en realidad, la madre que va a engendrar es en el plano espiritual. Por eso, qué lamento. Mire, hermano, yo lamento con todo mi corazón que usted no haya oído hoy la escuela dominical. Lo lamento. Mi corazón se pone triste cuando usted no viene a escuchar palabra. Me pongo muy triste. Y se lo digo con mi corazón abierto. Porque hoy nos dieron una cátedra sobre los hijos de los ministros, y de hecho, sobre todos nuestros hijos, porque todos somos ministros. Y cómo me gustó oír a Otito recordar las palabras de su abuela. Aquí las tiene. Y las palabras de su mamá. Aquí las tiene. Porque lo engendraron. Porque las madres, en los primeros años, cuando están dando la mamila, mamila es en México, la bacha en Guatemala. Por un ratito me sentí mexicano. Cuando están dando la pacha, cuando le están haciendo las compotas, cuando están haciendo cuidándole las enfermedades, cuidándole las vacunas, los resabios de las vacunas, pueden engendrar a sus hijos con la palabra. Dice el proverbio: oye, hijo mío, la enseñanza de tu madre. Cuando habla del padre, habla del mandamiento del padre. Ojo, dos cosas importantes. Los papás dan mandamientos. Las madres dan enseñanza. Porque así dice: oye, hijo mío, la enseñanza de tu madre serán como collar a tu cuello. Hay cosas tan lindas que yo recuerdo de mi mamá, aunque yo me convertí y ella se convirtió cuando yo tenía ya 10 años. Pasó de largo 10 años de engendramiento. Pero yo le he contado, ¿verdad?, que ella en un gesto de amor se encontró a un hermano como el hermano que talla el oro y la plata, el hermano Joelito. Y me mandó a hacer una biblita cuando cumplí 15 años, chiquitita. Es una de las cosas que me molesta un montón, porque cuando se entraron los ladrones, hasta eso se llevaron. Y por no sé cuántos años yo no me la había quitado, y me la quité, y cabal ese día. Pero tal vez el Señor quiso quitar algo, porque lo que había dejado en el corazón era lo importante, no son las cosas materiales. Pero le puso el artífice, le puso Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo. Yo cargué eso desde los 15 años hasta hace 2 años. Y cada vez que tenía problemas, yo miraba la Biblia abierta, de oro. Lo que me quiso trasladar mi madre fue: todo lo vas a poder, no importa que se te venga encima. Con la palabra es que las madres engendran. Ya desde ahí, en el vientre, qué importante es que el papá lea la palabra. Pero si el papá no puede o no quiere, que lo haga la mamá. Porque el oído de los bebés ya está preparado. Si usted lee el Salmo 22, dice: tú eras mi Dios desde el vientre de mi madre. Y es un salmo mesiánico. Así que Jesús, desde el vientre de María, ya decía: tú eres mi Dios. Porque si un niño como Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo adentro, ¿quién dice que no pueden ser llenos los patojos adentro? Cuando están todavía adentro, ¿quién dice? Si saltó la criatura y fue llena del Espíritu Santo, ¿quién dice que no puede pasar ahora? Madres
recompensa de Jehová es el fruto del vientre. Así que no te canses. Y yo voy terminando. Hoy sí. Estoy en verde, no sé si los hermanos se portan bien conmigo. No sé a qué hora empecé, pero ya creo que me van a poner el rojo. Como flechas en la mano del guerrero, verso 4. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Note otra vez al papá. Cuando habla del vientre, habla de la mamá. Cuando habla del guerrero, habla del papá. Hermanos amados, los papás somos guerreros. El que debe pelear las batallas espirituales es el papá. ¿Y sabe qué es lo triste? Que las que oran y pelean la batalla espiritual son las mamás. Pero la Biblia habla que saetas, flechas en las manos del guerrero. Dice que así son los hijos tenidos en la juventud. Yo pregunto, ¿por qué en la juventud? ¿Por qué cree usted? Hermano Giovanni, ¿hay condiciones mejores cuando uno es joven para tener hijos? Ajá. O sea que sí es importante procrear en la juventud. ¿Se ha dado cuenta usted que muchas veces los niños de síndrome de Down es por embarazos tardíos? ¿Ha notado usted que se relaciona la edad con niños con síndrome de Down? ¿Sí? ¿Lo ha visto? La Biblia tiene secretos. Los hijos hay que engendrarlos idealmente en la juventud. No que un niño engendrado fuera de la juventud haya problemas. Pero pasémoslo al plano espiritual. Una vez, y me cayó un poquito mal, pero después me di cuenta que tenían razón. Un ministro dijo, hablando de un ministro discípulo del doctor, hijo espiritual del doctor, dijo, es que ese ministro fue hijo de los lomos del doctor Ríos en su juventud ministerial. Y como yo llegué casi al final, vosotito, me enojé, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Me di cuenta que los hijos ministeriales del hermano Otto muchos de ellos son cañones, 50 milímetros o 150 milímetros. Entonces, habla del papá como guerrero con flechas. Note, los hijos deberían de estar en las manos del varón. Pero en la figura, completémosla. Si habla de un guerrero y habla de flechas, tiene que haber arco. No va a agarrar las flechas así, ¿verdad? No haría nada, ¿verdad? Aunque la Biblia no habla de flechas, mejor dicho, de arco, ese guerrero tiene arco. Y tiene aljaba. La aljaba era la bolsita, ¿verdad? Donde se guardan. Usted ha visto las películas de Robin Hood, ¿verdad? Es de aquí donde sacan la flecha. La tele, ¿verdad? ¿Ok? Entonces dice que la flecha son como saetas en las manos, dice. ¿Sí? ¿En las manos? Aquí hay que ser muy cuidadoso. Como flechas en la mano del guerrero, o sea, ya la sacó de la aljaba. Muchos papás tienen a sus hijos metidos en una bolsa, guardados. Son tan paternalistas que nunca los dejan salir de la bolsa. Déjeme decir algo en cuanto a la crianza de los hijos. Los hijos hay que tenerlos cerca cuando son chiquitos. Cuando son grandes, es tiempo de que partan y que tengan libertad. Si hiciste mal tu trabajo cuando eran chiquitos, obviamente vas a querer tenerlos bien pegaditos a ti cuando son grandes, pero eso es lo único que indica que hiciste mal tu trabajo.
Porque si hiciste bien tu trabajo y le trasladaste, lo engendraste, especialmente madres que están aquí, adecuadamente con la palabra de Dios, tú sabes que no importa el ambiente donde se encuentren solos, ahí te van a honrar a ti y especialmente van a honrar a Dios. Y aun si el pecado los alcanza, van con la misma engendramiento de la palabra que tú les has transmitido, van a buscar el perdón y van a buscar la administración y van a buscar la restauración. Por eso, papás, no tengan a sus hijos cuando ya son grandes metidos en la bolsa. Yo entendí, yo tengo hijas, usted lo sabe. Yo entendí que cuando iban a la universidad yo ya no las podía llevar. Dios me permitió darle a 2 de ellas carro. Una desde los 16 años manejó e iba con carro al colegio. ¿Tenía pena yo? Sí. ¿Me mordía las uñas? Sí. Pero ¿sabe qué hacía? Oraba. Oraba, oraba y oraba. Por eso cuando la vi graduarse hace una semana de arquitecto, yo le di gracias a Dios. Porque esa jovencita que le di la responsabilidad de manejar un vehículo a los 16 años, ha tomado las decisiones correctas. Pero lo importante es que, y yo sé la labor de mi esposa, engendrándolas. Mi esposa, todas las veces que la llevaba en carro, que la hacía de chofer, quemándose bajo el sol, los primeros años, no las mandamos en bus, sino que las íbamos a dejar nosotros. Yo fui testigo de cómo les iba hablando la palabra, para engendrarlas. ¿Y saben qué? Cuando los hijos que oyeron palabra están en una situación de tentación, viene la palabra. Y viene la palabra. Y viene la palabra. Por eso, yo voy terminando y sí, cuando ya están en la mano del guerrero o del valiente, es que ya están aquí afuera. Porque el trabajo del papá, si el trabajo de la mamá fue engendrarlos, el trabajo del papá es lanzarlos a su destino de parte de Dios. Fíjese que los judíos tienen 2 celebraciones que hablan un poco de su cultura. Hay algunas ventanas en la Biblia que hablan de esa celebración. Una es Bat Mitzvah y otra es Bar Mitzvah. Bat para las hijas, porque Bat en hebreo es hija, y Bar es hijo. A las hijas se les hace a los 12 años. Los judíos lo hacen así. No le estoy diciendo que lo hagamos nosotros porque no somos judíos, solo le estoy hablando de que eso lo hacen ellos sacado de principios del Antiguo Testamento. Y a los 13 años, noten qué edad la que escogen en los varones, ¿verdad? Una edad de rebeldía. Muchas veces el número 13 es rebeldía. A la edad a los varones, a los 13 años les hacen su bar mitzvah. Es hijo del mandamiento. Mitzvah es mandamiento. Entonces los hacen hija del mandamiento e hijo del mandamiento. Y tienen que aprender en hebreo, en su lengua original, no importa en qué país estén, tienen que aprender porciones de memoria en hebreo que recitan. Los hacen hijos de la palabra en su cultura. Ellos creen que de 1 a 12 años la hija es de la mamá. Y en el momento que la hacen hija del mandamiento, se la trasladan al papá. Por eso, hijas amadas que están aquí, que son solteras, no permitan que los muchachos que las busquen lleguen a ustedes primero. Dejen que llegue el que las ama y pase por la puerta del papá. Que sea el papá el primero que los entreviste, que platique con ellos, que los conozca. Porque de los 12 en adelante es responsabilidad del papá, sean hombres o sean mujeres. Ojo, la cultura que vivimos actualmente, 12 años puede ser una edad en la que una jovencita tenga su menarquia, su primera menstruación, ¿no es cierto?
que es el paso de que dejó de ser niña y se convierte en una mujer, biológicamente hablando, aunque tal vez emocionalmente hablando no. Si esa es la edad, o se parece a esa edad, quiere decir que es el padre el que debería de participar en prepararla a ella y no la madre. Y nosotros, los latinos, decimos, esa es cosa de mujeres. Yo me recuerdo, aunque esa era blanca, yo no sé de dónde lo aprendió, pero recuerdo a un papá coreano que tuvo 3 hijas y un hijo. Y cada vez que sus hijas tuvieron su menarquia, les llevaba, mejor a ti, les llevaba una rosa blanca a regalar. El papá. Yo no sé de dónde lo aprendió, porque usted sabe que la cultura coreana es más machista que la latina. Ahí va la mujer detrás de él. Pero siempre le regaló una rosa blanca. El papá debería de estar con la hija y decirle, hija, Dios te ha bendecido con tu primera menstruación y te ha hecho mujer, proclive a tener hijos. Todo está bien en tu vida. Dios a ti te hizo una mujer. Yo voy a orar por ti, te voy a bendecir. El corazón de una hija siempre va a buscar la bendición de un papá. Y las hijas que crecen sin la cercanía del papá, muchas veces tienen problemas y en su vida de casadas, porque no tienen una buena imagen de hombre. Así que el guerrero muestra las saetas, muestra a sus hijos, pero agarra la flecha, agarra el arco y lanza la flecha a un objetivo. Es el padre el que le da destino, porque una flecha necesita un punto a donde dar. Si los papás no fueron lanzados por sus padres, lo más probable es que no van a saber a dónde lanzar a sus hijos y los lanzan a donde caiga. Tú como padre tienes que ver cuáles son las virtudes de tus hijos, las habilidades de tus hijos, y debes de fomentar que se desarrollen en eso que ellos pueden triunfar, porque tú ya estás viendo de parte de Dios el blanco a donde deben de llegar. Por eso no obligues a tus hijos a estudiar lo que a ti te gusta o lo que tú crees que van a ganar mucho dinero porque a ti te fue difícil ganar dinero. Motiva a tus hijos al objetivo que Dios te ha mostrado desde que son niños, porque seguramente vas a pegar centro. Y lo más importante es que ellos van a pegar centro. Si el arco está flojo, un arco necesita estar tenso, ¿no es cierto? Tiene que tener algún nivel de presión esa cuerda, y es hasta una cuerda especial. Si está flojo el arco, ¿a dónde va a llegar la flecha? No va a avanzar mucho. ¿Cuántos de ustedes quieren que sus hijos avancen más de lo que ustedes avanzaron? ¿Ustedes quieren eso? Entonces, especialmente los varones que están aquí, cabezas, si están flojos sus arcos, hay que tensar sus arcos. Si a ti no te dieron identidad y destino tus padres porque no tenían luz, tu Padre Celestial te puede dar identidad y destino para que sepas a dónde vas a ir. Si tú tienes en la mano las flechas y ya Dios te dijo dónde hay que lanzarlas, sin temor lánzalas. Por eso, si tu hija te está diciendo, papá, ahora que termino mi carrera, me quiero ir al extranjero, órale al Señor. Y si es de Dios, lanza esa flecha. No tengas miedo. Es que se va a quedar allá. Es que no sé qué. Es que no sé cuánto. Y frustramos el plan de Dios. ¿Quién no te dice a ti que un hijo o una hija Dios la va a usar en otro país?
Pero como eres mamá gallina, de aquí no sale. Aunque se amargue y aunque sus metas no se cumplan. Póngase de pie, hermano amado. Si Jehová, dice la Escritura, no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. ¿Nota usted que aunque se trabaje, si Él no está, la cosa se puede complicar? Pero en ambos casos, aún estando el Señor, nosotros debemos de trabajar. Padre, en esta mañana, yo te suplico que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú le envías. Señor, tu Santo Espíritu ha hablado en diferentes líneas. Y estoy seguro, Señor, que ha tocado corazones y ha hablado a los corazones, les ha hecho meditar a esos corazones sobre situaciones que quizás nos están haciendo bien. Yo te pido, Señor, que esa palabra le hable a los varones la porción que necesitan. Que hable a las hermanas, a las madres, la porción que necesitan, y que hable a los hijos que están aquí la porción que necesitan. Si tu hijo que estás aquí sientes que tus padres no han sido sabios en lanzarte, en apoyarte, y te sientes herido por eso, es una buena mañana. ¿Ahí donde estás? Para sacar todo sentimiento negativo. Si estás estudiando una carrera por agradar a tu padre, o quizá obligado por tu padre, sé valiente, joven, jovencita, y habla con tus padres. Más vale corregir algo en el camino que pasar toda una vida deseando lo que nunca llegó. Señor, que cada uno reciba hoy su porción en el nombre de Jesús. Que seamos sabios y que seamos esforzados para continuar poniendo cada ladrillo, poniendo cada ventana, poniendo cada puerta, poniendo el techo, pero especialmente haber edificado sobre un buen cimiento, para que nuestras familias reciban toda la bendición y que todo tu plan para nosotros, Señor, se cumpla. Señor, yo bendigo cada familia aquí representada en el nombre de Jesús. Señor, bendigo a la mujer valiente que está sola criando a sus hijos. Te pido que una doble porción de tu espíritu la fortalezca y la bendiga. Oro, Señor.